Un cordial saludo para todos ustedes. Estamos aquí iniciando esta presentación para el Congreso de Economía Agrícola y Agronegocios que gentilmente me invitaron. El nombre mío, Héctor Horacio Murcia Cabra. Voy a compartir con ustedes mi pantalla en donde voy a presentar la información básica relacionada con esta presentación. La presentación como tal se denomina algunos hitos en la evaluación creativa e innovadora de la economía agrícola en la Universidad de Costa Rica y otros programas académicos agropecuarios latinoamericanos. Lo que trato yo aquí es de tomar como referencia a la querida Escuela de Economía Agrícola de la Universidad de Costa Rica en su desarrollo, en el cual tuve oportunidad de participar en sus comienzos, para mostrar cómo vamos configurando todo un esquema de acción en relación con el desarrollo de la educación agropecuaria. El contexto de mi presentación se divide en los siguientes aspectos. Primeramente les voy a mostrar algunos conceptos orientadores que me van a servir para orientar la presentación. Segundo, voy a informar sobre el contacto con la economía agrícola desde la ingeniería agronómica, cómo lo viví yo antes de vincularme a la Escuela de Economía Agrícola. Tercero, veremos cómo se desarrolló en su comienzo la Escuela de Economía Agrícola en la Universidad de Costa Rica. Luego mencionaré cómo estamos trabajando o cómo adelantamos acciones en relación con la administración de empresas agropecuarias y agronegocios. Este ya fue el caso en Colombia. Y finalmente me refiero hacia las tendencias contemporáneas y hacia el futuro. Bueno, entonces empezando con conceptos orientadores, lo primero que quiero indicarles es que voy a hacer mención a lo que se entiende por el enfoque sistémico y holístico de la actividad agropecuaria y rural, y también el concepto de la creatividad junto con la innovación. Inicialmente les muestro este cuadro que tiene que ver con el enfoque sistémico y holístico de la actividad empresarial, visualizada como sistema y cadena de valor. Para configurar este cuadro, empecé yo a trabajar en Costa Rica con los esquemas de sistemas de producción, en Turrialba y en varios lados en que tenía oportunidad de ser docente. Entonces, después de esto, organicé este cuadro que tiene que ver con el típico esquema de entradas, procesos y salidas, donde mostramos que la actividad empresarial, agropecuaria y rural tiene unas salidas que son los productos y servicios que se ofrecen a sus consumidores y clientes. Pero esto está relacionado con unas entradas que las organicé en recursos físicos, tecnológicos, económicos, humanos, cada uno con sus respectivos elementos, y se dejan los indicadores en blanco para irlo llenando. Y en cuanto al proceso, además de unir yo cada uno de estos puntos, empezamos a mirar los pasos básicos, que son los que dividí aquí en sector primario extractivo, configurado por las fincas, unidades productivas y otras actividades de tipo extractivo como la minería, petróleos, geología, el sector secundario, que son las industrias procesadoras, el sector terciario, que son los de servicios, y otros tipos de actividades empresariales. Entonces esto lo organicé para poder siempre ir mostrando lo que hacemos. Entonces observan ustedes físicos, tecnológicos, económicos, humanos, y si continúo, vemos los institucionales en su relación, los ambientales y los administrativos. Y se traza una línea que es la correspondiente al límite para separar lo interno de la empresa con lo externo, porque lo externo es lo que tiene que ver con mercados, normatividad, seguridad, instituciones de apoyo y la responsabilidad social empresarial. Ustedes ven que aquí entonces complemento la parte anterior que les había mencionado, físicos, tecnológicos, económicos, humanos, con institucionales, ambientales y administrativos internos. Y de esa manera tengo el cuadro que me va a servir como referencia para lo que les voy a exponer.
Esto es lo que llamamos un enfoque sistémico, en el cual empezó trabajando von Bertalanffy, y en el caso mío lo vi con los aportes de Robert Hart en Turrialba, y entonces con base en eso configuré ese cuadro. Después, posteriormente, en una investigación que adelanté en la Universidad de La Salle en Bogotá, en 2002, ese mismo cuadro de sistemas lo organicé para cultivos y actividades pecuarias. Y de acuerdo con esto, entonces, luego, en una actividad que hice con otra universidad colombiana, la Universidad Autónoma de Manizales, elaboré una publicación, un módulo de empresas agroindustriales, en donde veía cada uno de esos sistemas con relación a lo que se llama cadena de valor de cada actividad productiva. Entonces, mire, por ejemplo, el caso del café. Este es como tenemos café allá en Costa Rica también, y aquí en Colombia, entonces uno coloca aspecto físico en cuanto a su vida útil, la duración del cultivo, el ciclo de vida, el pH, el suelo, la altitud, la temperatura, la luminosidad. Esto lo va llenando en esa forma. Coloca los tipos de variedades, que aquí son en Colombia las específicas, el costo de producción, el aspecto social. Lo voy mirando y en los pasos voy colocando desde la preparación de la tierra, preparación de la semilla, la siembra, pasando por las labores de cultivo, siguiendo a la cosecha, post cosecha, y al final se tiene el producto, que aquí es el llamado café especial, un café de tipo orgánico, que tiene unas características de aroma, sabor, cuerpo y acidez, que son muy típicas de la actividad cafetera colombiana. Entonces así se configura este cuadro para el cultivo. Aquí se tienen las actividades de los aspectos institucionales, ambientales, administrativos y los externos. Y entonces para cada cultivo lo hicimos, para cada actividad pecuaria también, y de esta forma les sirve mucho a los estudiantes para ir entendiendo el concepto de la actividad productiva como sistema. Este es el concepto sistémico, que lo explico yo en la parte escrita de esta ponencia, indicando quiénes empezaron, cómo lo hicieron y en qué forma lo vinculamos con el concepto de lo holístico. Lo holístico es el todo. El sistema entonces es la unión de los componentes, lo holístico el todo, y ese holístico pues tiene relación con su raíz griega holos, y en inglés también se conoce como whole. Entonces cuando se habla de farm as a whole, la finca como un todo. Entonces aquí estábamos viendo eso, y de esa manera estoy mostrando los componentes de un cultivo determinado, como el café, esbozados en una forma sistematizada. Esto más adelante, que lo fui haciendo hacia el año 96, encontré que existía un aporte también, o existe, de Klaus Esser en Alemania, quien miró la competitividad sistémica. En la competitividad sistémica, entonces, presenta una empresa desde lo micro, primer nivel, donde se busca la eficiencia, sigue el nivel meso, que es el de la región, el nivel macro, el de las políticas, y el nivel meta, donde se quiere llegar, que es el de la eficacia. Yo también trabajando el sistema, por esa época llegaba a la misma conceptualización, pero ese lo planteó muy bien. Entonces uno dice, dense cuenta que no es solo trabajar a nivel de la finca, sino también, si no hay apoyo en precios y buena acción también en lo que tiene que ver con los costos de producción y con la política agraria, no se puede desarrollar un cultivo. Entonces eso es lo que tiene que ver con micro y macro, en el enlace que debe darse. Lo meso es cuando región, y lo meta a dónde queremos llegar. De eficacia total, que surge a partir de la eficiencia. Y en eso tengo algunas diferencias interesantes a observar. Entonces, con esta conceptualización de lo que es el sistema, entro al segundo tipo de conceptos que les quiero recordar a ustedes. Es el de la creatividad. Creatividad lo vemos como la posibilidad de formular nuevas iniciativas de acción que se pueden concretar en ideas creativas. O sea, imaginarse nuevas formas de hacer las cosas. Esta definición la planteé yo en 2011, en mi texto de creatividad e innovación. De la creatividad se pasa a la invención, que es la materialización de las ideas creativas.
y posteriormente de la invención se pasa a la innovación. O sea, se hace innovación cuando se pasan esas ideas creativas del pensamiento a la ejecución, transformándolas en realizaciones materiales que se puedan ver frente al mercado y mercadeo. Entonces entendamos, creatividad la idea, innovación la materialización, después de pasar por invención y pasarla frente al mercado y mercadeo. Para hacer entender yo esto a los estudiantes y a todo el mundo, me he metido en la actividad del storytelling, narración de historias. Y entonces los invito a ustedes a que visiten posteriormente mi canal en YouTube, que se entra con el nombre de Horacio Murcia Cabra, y entonces encuentran un video como estos, en donde le planteo a cualquier persona cuál es la diferencia entre creatividad e innovación en función de lo que se hace en las ferias empresariales. Se hacen muy lindas ferias empresariales, se presentan proyectos llamativos, pero muy poco se concretan. Entonces se queda en la parte de la creatividad, poco se llega a la innovación. Pero los invito a que ustedes lo vean. No lo presento en esta conferencia para no quitar tiempo en el contexto total que estoy presentando. Entonces, esto lo tengo esbozado y presentado al detalle ya académicamente en este libro de Creatividad e Innovación para el Desarrollo Empresarial, que se difunde por todo lado, por todo el mundo, y que con ustedes, cuando termine esta conferencia, vamos a tener alguna referencia. No se pierdan esa información que les quiero remitir al final. Entonces vimos creatividad, ya la innovación la trabajo por varios métodos, en lo cual partimos desde los manuales, como el caso de Frascati y Oslo, pero también lo miramos en el enfoque holístico. En su conjunto puede haber innovaciones en el proceso, en el producto, en el servicio, o sea, en las salidas. Puede ser incremental con el solo cambio, radical cuando se hace un cambio más profundo, o disruptiva cuando cambia las costumbres de las personas. Pueden haber innovaciones en mercadotecnia, innovación social, innovación tecnológica y organizacional. Todo esto, o esta contextualización y conceptualización, la vemos detalladamente en cursos específicos de creatividad e innovación. Dejémoslo para esta oportunidad, pero les indico que existe todo un planteamiento que venimos adelantando de aplicación de la innovación a través de cursos y actividades de capacitación. Entonces, como recordamos en esta parte, yo todavía mirando esta parte, vimos lo que tiene que ver con el sistema, competitividad sistémica, creatividad e innovación. Esa era la primera parte de la presentación, o es la primera parte de la presentación que se refiere a mostrar esa conceptualización básica. Con esta información entro con la segunda parte de mi presentación. ¿Cómo fue el contacto que tuve yo con la economía agrícola? Yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia. Fui profesor, luego fui decano de esa facultad. Y en este caso, estoy observando también que pude colocar aquí la información de la Universidad Nacional de Colombia, en donde, como les dije, fui vinculado. Entonces nosotros como ingenieros agrónomos aprendíamos básicamente lo que tiene que ver con el cultivo. O sea, si miro el enfoque sistémico, teníamos que ver con la parte física, la parte productiva, la parte de la obtención del cultivo. Muy poquito teníamos que ver con los análisis económicos. Ya más adelante en la nacional, cuando ya estaba yo decano, posteriormente observé que se abrían las orientaciones en economía agrícola y también la de ingeniería agrícola, los énfasis que teníamos. Énfasis. Cuando yo llegué a la Universidad de Costa Rica, ya en el año 73, observé que ya existían las escuelas. Escuela de Economía Agrícola, Fitotecnia y Zootecnia. Entonces ya se hacía una división como tal. Entonces vimos unos aportes interesantes en la Nacional, Colombia, en Costa Rica, en el Zamorano, en Honduras, cuando trabajé un tiempo allí también, observé que ellos adelantaron grandes innovaciones en lo que tiene que ver con la parte de
eh, la diferenciación entre agrónomo e ingeniero agrónomo, la parte de economía agrícola, la parte empresarial, la agroindustria, dentro de su contexto de aprender haciendo. Un enfoque muy interesante que tiene siempre el Zamorano, el enfoque de John Dewey, aprender haciendo, que la ERTH en Costa Rica también tomó como referencia posteriormente. Y en Colombia, posteriormente, ya en el caso de la Universidad de La Salle, ayudé a establecer, hice el estudio inicial de lo que se denomina la nueva carrera de ingeniería agronómica, se llama Proyecto Utopía, en Colombia, en donde en este caso se hace algo parecido al aprender haciendo de Honduras y Costa Rica, pero en esta situación se trabaja con población con dificultades de zonas de conflicto, con diversas condiciones, a diferencia de lo que se ve en el propio Zamorano y en la ERTH. Entonces, recapitulo, en mi contacto con la ingeniería agronómica empecé a observar que entraba ya en presencia o la presencia de la economía agrícola en Colombia, en Costa Rica, en Zamorano, en Utopía, en ese proyecto que diseñamos también. Y esto tiene que ver con el cambio de los horizontes de mercado. Cuando inicialmente el cultivo era la parte importante en la agronomía, cuando ya entra el reto del mercado, los escenarios del mercado nacional e internacional, vimos cómo se afectaban inclusive los criterios y las orientaciones de la educación. Se empezaron a afectar. ¿En qué forma? Les menciono un ejemplo a continuación. Yo me vinculé a la agronomía por mi contacto con mi familia paterna. Mi abuelo tenía fincas allá en un lugar de Cundinamarca, denominado Guaté, entonces ahí me gustaba irme a meter entre los cultivos de trigo, allá que parecían como unos mares de trigo mirando al cielo, al infinito. Y entonces en la Facultad de Agronomía, en la Nacional, estudiamos el cultivo del trigo y la cebada como una de las selectivas importantes de la formación. Pero cuando sale la ley pública 480 de los Estados Unidos, que los Estados Unidos facilitaba la comercialización de sus excedentes para otros países, entonces en estas circunstancias, al aparecer esa ley, ya le salía mejor al agricultor colombiano, más que al agricultor, al productor colombiano, comprar el trigo importado de Estados Unidos que el producido en Colombia. Le salía mucho más barato. Entonces, ¿eso qué causó? Que estas escenas ya no se vivían. Yo entraba aquí a Bogotá y veía siempre cultivos de trigo por todo lado. Ya hoy no se ve ni una mata. ¿Por qué? Porque desapareció el cultivo en función de ese criterio internacional, al facilitarse comprar el trigo a menores precios. Este cereal que estudiábamos en las cátedras de agronomía hoy ya no aparece. ¿Ven cómo el mercado influye entonces en la formación típica que se va recibiendo en cualquier institución? Y si tomamos ejemplos educativos en cualquier lado, pasa lo mismo. Cambian los énfasis de acuerdo a esas orientaciones. Por tal razón, si avanzamos en la historia, yo veo que en la agronomía del 49 al 69 se reconocía que el mayor énfasis era en la producción. Se decía, usted produzca que todo lo vende. La demanda era mayor que la oferta. Entonces, hacíamos inclusive hasta trabajos de grado en donde interesaba solamente ver el producto. No le echábamos cálculos de costos y de ingresos. Entre el 70 y el 85 cambió el enfoque hacia las ventas y ya entraron a funcionar esos otros elementos que les referí. Y del 86 al presente, las prioridades ya van en el consumidor, en el marketing, en la segmentación de la demanda y en el tema empresarial, que ahora ya irrumpió con fuerza en el tema empresarial en todas las carreras. Ya no es solo de agronomía, sino de todas las profesiones en general. Entonces, en esto vemos que hubo variaciones en la enseñanza de los principios básicos aplicados al agro. Les voy a mencionar algunos, para que ustedes se den cuenta cómo la economía agrícola se hace presente entonces en esas carreras de agronomía. Lo primero que observé, hubo una necesaria orientación hacia el mercado. Ya no hablábamos solo de la parte productiva. Cambió la orientación netamente productivista que primaba en la educación agropecuaria, con el ejemplo que les dije, por ejemplo. Después,
entraron a terciar aquí los sistemas de gestión y control de calidad, las normas ISO, International Standard Organization, varió el enfoque aislado en la producción y ya no se exigían eficiencia y eficacia para competir. Concepto sistémico que se vinculó con la otra parte que ya veíamos de entrada, procesos y salidas. También se vio que la formación no podía quedarse en el dominio únicamente de las ventajas absolutas y comparativas. Lo que mencionaba Adam Smith y David Ricardo, ya Michael Porter las cambia con la inclusión de las ventajas competitivas, la cadena de valor. Entonces nosotros podemos tener lindas ventajas absolutas, por ejemplo, tener, como el caso colombiano, costas en el océano Atlántico, en el Pacífico, todo Dios nos lo ha dado, pero puede ser que no tengamos forma de llegar a los puertos, a los muelles. No hemos construido a veces las ventajas competitivas. Entonces dense cuenta que eso también influye, concepto de cadena de valor. Y los principios teóricos que estudié, yo estudié después la economía agrícola, me fui a Estados Unidos, a Oklahoma State University, y estudiaba ya con detalle la competencia pura y la perfecta. Eso de que no había ninguna otra referencia entre la diferencia que había entre consumidores, entre oferentes, eso solo se quedaba en criterio puramente general, porque ya la presencia de subsidios y el proteccionismo a ultranza que existe en la economía mundial son trabas evidentes que nos cambian el criterio. Ya hay monopolios, oligopolios, oligopsonios, etcétera, que ustedes, los economistas agrícolas, saben que se presentan. Entonces nos cambia ese criterio. Y hay que estudiar esto para comprender el porqué de todas las negociaciones. Entonces, con ese panorama y antes de entrar a la economía agrícola en la Universidad de Costa Rica, yo dictaba mis clases aquí en Colombia ya, saqué mi Master of Science, vine y enseñaba los cursos de econometría, economía agrícola general, y me daba cuenta que lo que aprendí, muy interesante, pero otra cosa es aterrizarlo a la realidad latinoamericana. Y entonces así llegamos a economía agrícola en la Universidad de Costa Rica, donde voy a referirme, este es el tercer punto de mi presentación, a las anotaciones para los orígenes. Previos a 1974, los esfuerzos que se hicieron entre el 74 y el 77 y el exitoso y constante seguimiento de la carrera que se ha venido dando. Entonces empiezo, y esto muestra que esta facultad va siempre para arriba. Los felicito porque va muy bien todo de acuerdo a esa organización. Empezamos con las anotaciones para los orígenes. Esta carrera la veo yo así, surgió por su propio interés, por interés costarricense, el interés tico de los profesores, estudiantes, directivos, que antes de 1973 vieron que era bueno en la carrera básica de ingeniería agronómica incluir la formación de economía agrícola. Entonces, personas interesadas en ese momento, no tengo los nombres a la mano, pero cuando se haga una historia de esto, ustedes los podrán encontrar. Buscaron que los apoyaran en el contrato, en el IICA, Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. Se llamaba en esa época, ahora es Cooperación para la Agricultura. Entonces, se organizó un contrato entre la Universidad de Costa Rica y el IICA con fondos de la AID, fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, y aquellos funcionarios que yo conocí del IICA que participaron fueron Heraclio Lombardo de Panamá, el famoso tío Caco, José Alberto Torres, el Chino Torres de Costa Rica, y José Emilio Araújo, el director general del IICA brasileño. Entonces ellos tres recibieron la inquietud de la Universidad de Costa Rica, consiguieron en conjunto con Costa Rica también los fondos respectivos y empezaron el contrato hacia el 73, el cual consistía en apoyar aquella inquietud de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Costa Rica a su Escuela de Economía Agrícola. Y también creo que lo hicieron con zootecnia y fitotecnia. Estoy seguro que sí también se hizo. Entonces, en el año 74, Heraclio Lombardo, que fue, digamos, como el padre aquí
de este proyecto, de este contrato, se concentró más bien en otras actividades del IICA, y en ese caso yo ya estaba saliendo de Colombia, me vinculé como director del IICA en Nicaragua, primer director. Me salvé de morir inclusive en el terremoto allá del 72, pero Dios es muy grande y volvimos. Y estando yo allá, el IICA me llamó para que desempeñara la posición que dejaba Heraclio. Y entonces vine a San José, y en conjunto con otros profesores que ya estaban ahí, de los cuales recuerdo a José Francisco Montero de Costa Rica, Alejandro Quesada de Costa Rica, Eduardo Andrade del Ecuador y Víctor Quiroga de Bolivia, y junto con todos los profesores nacionales que en esa época estaban ahí. En esa época estaba ya director de la escuela el famoso Macho Iglesias, don Guillermo Iglesias. Posteriormente estuvo don Álvaro Cordero en otro momento, cuando ya terminó Guillermo. Y entonces se trabajó muy fuerte en esta labor del 74 al 76. Los informes están. Dictábamos cursos, yo llegué a dictar 6 cursos al tiempo. Dictábamos análisis económico en varios grupos, que hoy se llama economía agrícola. También estaba el curso de contabilidad agrícola. Creamos el curso de proyectos, por primera vez se dictó en la Universidad de Costa Rica. Y fuera de eso, los cursos a nivel de lo que tenían que ver con apoyo al sector. Mientras tanto, el doctor Montero dictaba mercadeo, Quesada, Alejandro Quesada de Costa Rica dictaba política, Eduardo Andrade lo de comunicaciones, y así entre todos íbamos juntándonos con los técnicos nacionales valiosísimos, profesores nacionales, y se logró hacer esta labor que está narrada ahí. Dirigíamos tesis en cantidades, yo alcancé a dirigir 21 trabajos de grado, y con esa labor se logró que se afianzara la escuela. En el año 76 terminamos, porque ya regresaban a Costa Rica los técnicos nacionales, los egresados nacionales, que fueron a estudiar esta carrera en otros lugares, no estrictamente en Estados Unidos, creo que en México, tal vez en Europa. Regresaron y entonces se hicieron cargo de las cátedras que nosotros en ese momento ocupamos. Hubo después entonces una apropiada continuidad con los profesores costarricenses. Los felicito, una gran labor hicieron, y esto permitió que continuara el esfuerzo. Yo ya tuve que irme de la universidad porque el IICA me absorbió. Fui director del IICA en Costa Rica durante 4 años después, y no podía ni regresar a la escuela por toda la cantidad de funciones que salían. Y entonces ha habido una maravillosa proyección de los egresados. Yo me acuerdo de mis grupos, recibí el honor de ser el padrino de 2 promociones. Me acuerdo muy bien de ellos, pero así también los demás profesores recibieron esos honores. Pero yo veo que los egresados de aquí han sido valiosísimos de esta Universidad de Costa Rica. Han ocupado desde las más altas posiciones políticas a nivel nacional, ministros, viceministros hemos encontrado de acá. También cada uno en el campo privado han sido directores de sus propias empresas y han hecho una excelente labor. En el campo público, excelentes docentes. Yo vivo muy contento de los egresados, y puedo decir que la eficiencia que tuvimos ahí, trabajando fuertemente haciendo esos cursos, se vio representada en la eficacia. Eficiencia entonces es el poder desarrollar las labores, y eficacia el cumplir las metas, los propósitos. Y eso se ve cuando ve a uno los egresados ya realizados plenamente con sus familias y demás. Entonces, esta carrera tiene un excelente presente y una promisoria proyección hacia el futuro. Si me preguntaran los orígenes, yo creo que tuvo que ver mucho la escuela americana en sus comienzos, porque Heraclio era egresado de las facultades de la Universidad de Arkansas y de Oklahoma en Estados Unidos. Yo salí de Oklahoma también, y trajimos muchos de estos conceptos acá, que fueron los que sirvieron para aquilatar esta maravillosa escuela. Entonces, han salido algunas innovaciones de este proceso. Estando ahí, gestamos el concepto de la finca como empresa, 1975. Ese concepto consiste, ustedes observan aquí la figura,
Pero aquí al lado están los artículos que salieron en la revista del IICA. Formulé el criterio de la finca como empresa, unidad física, económica, social, administrativa, de información y jurídica. Este era el hexágono tradicional. Hoy se amplía ya con todo lo que tiene que ver con los elementos ambientales y con otros más que en su momento, como la RSE, Responsabilidad Social Empresarial, no se consideraban de tanto interés en su circunstancia. Pero este concepto de la finca, que se veía simplemente como una empresa productiva únicamente, y después ya como una empresa integral, sirvió para modelar varios programas que posteriormente se hicieron en América Latina. De aquí, entonces, por ejemplo, esto es aquí en Colombia, el concepto de la finca como empresa en un colegio agropecuario, en donde vemos los niños y niñas empezando, la unidad social, la unidad física, sus recursos naturales, la económica con todos los cálculos que se dan, la investigativa, nuestros exalumnos de la Facultad de La Salle, todo lo institucional, la parte general, porque tiene que verse dentro de un entorno física, económica, social, administrativa, ambiental, jurídica y de información. Ese concepto sirvió mucho y salió de las actividades que hacíamos en la Universidad de Costa Rica. De aquí, otras innovaciones. El primer curso que se dictó sobre proyectos agropecuarios en un plan de estudios de Costa Rica, Universidad de Costa Rica, lo dictamos en el 75. De aquí salimos también para organizar, cuando ya estuve director del ICA en Costa Rica, el proyecto de educación agrícola a nivel medio, lo de los colegios agropecuarios, planeación de fincas de colegios y otras cosas que salieron de aquí en el 78 las cristalizamos. Y otros adicionales. Por ejemplo, aquí está el aporte de lo que tuvo que ver con la enseñanza del curso de proyectos. Aquí narramos la experiencia cuando lo dictamos en la Universidad de Costa Rica y ya yo estando en el Zamorano posteriormente, organicé esta publicación de estrategias modernas para hacer proyectos de creación y desarrollo de empresas agropecuarias. Como ustedes ven, la semillita que sembramos allá, donde para esto lo que hicimos fue observar las experiencias de los cursos de preparación y evaluación de proyectos agropecuarios. PEPA se llamaban, del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que dictábamos aquí en Colombia, lo transformamos en un curso consolidado que aún se dicta, según viene el plan de estudios de la Escuela de Economía Agrícola. Y entonces otras innovaciones, como el que les dije, el proyecto del Sistema Educativo Agropecuario y Rural, lo detallo más aquí, fue la organización y planeamiento de la educación agrícola a nivel medio. Me apoyaron mucho allá en el IICA para poderlo hacer y esto lo hicimos con egresados de la Escuela de Economía Agrícola, de la Zootecnia y la Fitotecnia, y ahí de la Universidad de Costa Rica, quienes me ayudaron bastante en esto. Y otros ejemplos de creatividad e innovación que salieron de esto. Hicimos un DOFA más completo que se llama Sí Crea Empresa, en donde se ven también, además de las fortalezas y debilidades, cuáles son las acciones de solución, la metodología de fortalecimiento empresarial Caribe, que es de empresas ya constituidas, un sistema de extensión con base en gestión rural y los proyectos personales de vida empresarial. Yo creo que todo eso lo fui gestando con tantos trabajos que hacíamos en la Universidad de Costa Rica. Y me sirvieron ya para compartir. Aquí se ve, por ejemplo, la portada de un libro que saqué sobre proyectos personales de vida empresarial a cualquier edad, que me ha servido para las actividades de capacitación en creación de empresas. Bueno, entonces esto fue mi valioso contacto con la Universidad de Costa Rica. Agradecimiento para todos los que participaron en aquellas épocas, los que están ahora. Sigan adelante, este es un esfuerzo maravilloso, así como muchas otras escuelas de economía agrícola aquí en América Latina, que vale la pena que sigamos fortaleciendo. Muchos éxitos, queridos amigos. Entonces entro a la cuarta parte, que fue ya mi vinculación con la Administración de Empresas Agropecuarias y Agronegocios. Regresé a Colombia después de estar vinculado al IICA en el Perú. Y entonces en esta oportunidad fui decano durante 12 años de la Escuela
o de la facultad, se llama aquí de Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad de La Salle, que luego le añadieron, así como la Escuela de Economía Agrícola de Costa Rica, el concepto de agronegocios. Entonces, si miran esta figura, siempre lo que decimos, que en el subsistema administrativo se reúnen, se conjuntan todos los elementos físico-biológicos, económicos, sociales, ambientales y las estructuras y fuerzas nacionales para poder ayudarle a las personas a tomar adecuadas decisiones. Con base en esto, miramos la esencia de la administración, que tenía que ver entonces con decisiones. Si miramos el enfoque holístico al comienzo, tenía que ver entonces ya con la complementación de ese punto de la gestión. Entonces, una carrera típica de administración de empresas agropecuarias en Colombia, como el caso de La Salle, que fue la primera que se creó con ese nombre en el 71. Inicialmente se llamaban estas carreras de administración agrícola o administración agropecuaria, pero seguramente el concepto de la finca como empresa y otros más les sirvió para colocarlo como administración de empresas agropecuarias. Entonces, una carrera de estas tiene un conocimiento administrativo esencial para el sector agropecuario rural, las tecnologías modernas para el profesional, formación sociohumanística y la empresarial creativa. A diferencia del ingeniero agrónomo o del médico veterinario, no profundizan en la parte técnica de esto, sino más bien se concentran en la parte de la gestión. Y así fue como entonces la carrera de economía agrícola, de administración de empresas agropecuarias, quiero decir, en la Universidad de La Salle, logramos que saliera acreditada en el año 2005. Fue la primera en su género. Actualmente hay unas 10 carreras de administración agropecuaria en Colombia, en diversos lugares. Yo he sido evaluador de varias de ellas y vengo siendo como una especie de padrino de muchos. Me buscan por lo menos para que los apoye en todo tipo de reuniones en las que efectúen los de administración de empresas agropecuarias. Entonces, los lineamientos que hicieron que la Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias de La Salle saliera acreditada, me acuerdo de estos. Un enfoque administrativo, reforzando los conceptos tradicionales, hacer entender a las personas que no eran ingenieros agrónomos ni veterinarios, sino administradores. Entonces, si querían algo de administración, de agronomía o veterinaria, deberían buscarlos a ellos, y más bien a los administradores para la parte de administración. Se incluyó una formación de proyectos personales de vida empresarial desde el primer semestre de estudios. Se preparó en creatividad e innovación desde el comienzo de la carrera. Se consolidó la teoría y práctica de los sistemas empresariales agropecuarios. Se generaron competencias en la disciplina administrativa y haciendo ver la agronomía, la veterinaria y la zootecnia como elementos que tengan apoyo de gestión empresarial. Dijimos también que se debía meter esto en el concepto de la cadena de valor, ya no únicamente en la finca, sino la cadena de valor. Finca, empresas agroindustriales y de servicios. Se desarrolló un método de prácticas empresariales en el último semestre de estudios, excelente para complementar la formación. Inicialmente era 10 semestres, después se redujo a 8. Y el desarrollo de un programa de extensión rural con énfasis en conceptos administrativos. Esto entonces se narra en una publicación de la Universidad de La Salle, en donde se trata lo de administración agropecuaria de alta calidad. Estas eran las características de esa carrera. Como les dije, tomó mucha fuerza y hay una asociación nacional de facultades de administración de empresas agropecuarias que trabaja con mucho ahínco. Hay algunas orientaciones a aclarar en este punto. Diferencia entre organización, empresa y negocio, que me fueron surgiendo las dudas cuando fueron saliendo las carreras de agronegocios. Organización tiene su definición. Aquí me baso en un concepto mexicano de Amador. La organización, y aquí lo tienen también, lo manejan mucho los administradores de empresas de EAFIT en Medellín, es una unidad de trabajo pública o privada debidamente planificada y estructurada, la cual tiene una misión y visión plenamente identificadas, cuenta con características internas, jurídicas, fiscales y administrativas, y están en un marco social y económico. Entonces, esta la define Amador en el libro de Auditoría Administrativa, otro curso interesante que tuve oportunidad de dictar, cómo hacer auditoría no solo financiera, sino
administrativa. Define así la organización. En lo que es la empresa, pues me baso en el concepto de la finca como empresa. Ahí menciono el que hice con el director de la ICA en esa época, el doctor Araújo, unidad microeconómica en la cual se hace un uso racional y equilibrado de los recursos naturales para lograr resultados técnicos, físicos y económicos que permitan mejoramiento social, ambiental. No le incluía yo mucho el aspecto externo en ese momento, porque lo externo vino a tomar fuerza ya en la Universidad de Harvard y cuando salió la planeación estratégica, mucho más adelante, que se incorporó a esta parte. Pero este es el de la empresa. Y luego vino el concepto de negocio, que negocio, como su nombre lo dice, business, es una actividad en la cual se busca siempre obtener dinero a cambio de ofrecer beneficio a las personas. Se entiende que es una actividad complementaria de esto. Recuerdo que en este caso visitamos las universidades de México. Allá el doctor Aguilar, me acuerdo mucho de Alfredo Aguilar y otros más, traer una referencia a la importancia del agronegocio. Que el agronegocio, pues yo lo veía inicialmente como generación de recursos económicos. Incluso yo no entendía mucho la diferencia entre el negocio y empresa. Veía que el concepto de empresa era mucho más amplio, incluso que el de negocio, porque el negocio era solamente la parte económica y en cambio la empresa lo tenía más completo. Pero vine a entenderlo cuando ya terminé mis funciones en La Salle de decano de Administración de Empresas Agropecuarias y se creó la escuela o la carrera de agronegocios, que en síntesis consiste, básicamente, según hablé con sus directivos y la historia de la idea, en ampliar aquel concepto de la empresa vista como finca hacia la cadena de valor. Interesante concepto. Entonces se mezcla la parte del business con la cadena de valor y se vincula con todo el contexto holístico y empresarial. Entonces, aquí destaco que llámese de todas maneras organización, empresa o negocio, que a veces lo consideran como sinónimos, son unidades productivas de transformación o de servicios que se organizan apropiadamente dentro de un entorno para lograr múltiples objetivos. Y todos se integran en su conjunto a la organización, empresa o negocio como sistema y el enfoque holístico. Interesante esfuerzo. Veo que en Costa Rica también ya se llama Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios, en donde se vinculan a ese desarrollo también interesante. Felicitaciones y veo que hacia allá vamos. Lo importante es no olvidar que hay un enfoque interno dentro de un entorno que lo rodea. Y entro al último punto de mi presentación, que es el de tendencias contemporáneas y hacia el futuro. En ese enfoque holístico, ¿qué estamos observando? Vemos estas 5 cosas que se están hablando. Sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. La bioeconomía. La economía circular. La transformación y los avances digitales que configuran la industria 4.0 y luego la industria 5.0. La 4.0 la hablan mucho en Alemania, pero ya está distribuida por todo lado. Y la 5.0 he visto que en Japón la trabajan bastante. Yo tuve mi contacto con Japón y de ahí traje el concepto de calidad total para varias de mis actividades de fortalecimiento empresarial y veo que siempre el japonés avanza mucho en todo lo que tiene que ver con el ser humano. Entonces miramos aspecto por aspecto. ¿Qué es sostenibilidad? La sostenibilidad entonces, here today, here tomorrow. Más o menos lo definirían en Estados Unidos. Lo que está hoy aquí, que se mantenga también. Aseguremos las necesidades del presente sin poner en riesgo las necesidades de las futuras generaciones. No solo buscar plata, sino que se mantengan también los recursos productivos para que haya hacia las nuevas generaciones una base de sostenibilidad, de mantenimiento. Y entonces ya la responsabilidad social empresarial, RSE, surge en forma similar y de aproximación al concepto de sostenibilidad, solo que aquí se define que es integración voluntaria, y lo dice la Comisión Europea en su libro verde, por parte de las empresas que se deben preocupar de lo social, interno, lo medioambiental, en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores.
Si esto lo incluyo al concepto de la empresa, miren, el enfoque sistémico de entradas, procesos y salidas. La responsabilidad social empresarial está vinculada a la parte humana, al factor humano, pero también a la parte externa. Aquí estamos relacionados. Y entonces estamos incluyendo todos estos elementos que en una empresa de servicios tienen que ver con los pasos de diagnóstico integral y diseño de empresa, un plan de desarrollo y de preparación del servicio que se va a ofrecer, incluyendo sus entradas, procesos y salidas. Como ven, todo eso se va configurando en el enfoque sistémico y holístico que estábamos hablando al comienzo. La bioeconomía. Incluso ya para este Congreso de Costa Rica han tenido un conversatorio previo. Entonces, en la bioeconomía, y aquí incluye la definición de la Cumbre Mundial de Bioeconomía, es la producción, utilización y conservación de recursos biológicos, incluido el conocimiento relacionado, la ciencia, la tecnología y la innovación, para suministrar información, productos, procesos y servicios en todos los sectores económicos en busca de una economía sostenible. Reemplazar, por ejemplo, el uso de los recursos fósiles, el trabajo en la huella de carbono, la descarbonización. Costa Rica es líder en eso a nivel mundial. Me agrada hoy escuchar siempre eso de Costa Rica. Colombia está siguiéndole los pasos, pero cuando hablamos de tratar de reducir el uso de esos elementos químicos tradicionales y todo lo fósil y lo demás, el petróleo y demás, para ir hacia una economía más biológica, podemos decir que estamos haciendo bioeconomía. Que algunos dicen que no es una rama de la economía, pero de todas maneras, llámese como se llame, importante ha sido ese aporte al enfoque holístico que se viene considerando. Y esto tiene que ver también con el siguiente punto, que es la economía circular. La economía circular, cuando trabajábamos en biodigestores, entendíamos que era eso, que consiste básicamente en ver que las salidas del sistema, que se ven en el enfoque sistémico, que van con forma lineal, en este caso en la economía circular, se utilizan el biodigestor, entonces se utiliza el excremento de los animales, lo que va saliendo también de la parte productiva, lo que está en los procesos, y todo se recicla para calcular o generar energía. Entonces los bienes y servicios procedentes del sistema se reciclan, se producen o se ofrecen y se vuelven a consumir, llegando a un ciclo de vida circular que no se puede ver simplemente como la retroalimentación. Feedback que contempla el sistema tradicional, el feedback. El cuarto elemento que vemos entonces, la transformación y avances digitales. Eso está de moda en el mundo, que se aplique la tecnología digital en todas las partes de la empresa, en las entradas, en el proceso, en las salidas, en la parte holística, para variar esencialmente la forma en que opera y brinda valor a sus clientes. Importantísimo, pero no olvidemos al hombre. El hombre está incluido dentro de toda esa parte. Y también esto tiene que ver con sociedad e industria 5.0, que es lo que se ve llegar o ya está llegando. La unión de máquinas y humanos. En otras palabras, desarrollar la inteligencia artificial para que se pueda realizar en procesos similares a los que ejecuta el pensamiento humano. Entonces, la colaboración entre máquinas y humanos. Así la ven en el caso del Japón, así como ellos cambiaron también el enfoque de calidad, la calidad que decían los americanos, control de calidad, en Japón se llama es calidad total, porque el ser humano está incluido dentro del esfuerzo y ya no es simplemente tal vez con base en el criterio que ellos tienen de lo que es el Zen, que es la experiencia de las personas, considerarlo en una formación budista, le dan al ser humano un papel importantísimo todo esto para que no nos dejemos manejar de las máquinas. Entonces, hacia esto está llegando, aquí está la cita referencial del asunto, hacia esto estamos tratando de llegar. Entonces, finalizo mostrándoles que la innovación en vinculación a la responsabilidad social empresarial, la innovación tiene que ver con nuevos modelos de negocios. Estamos trabajando un concepto de desarrollo empresarial. El desarrollo empresarial tiene que ver primero con la creación de empresas, para lo cual estoy trabajando un modelo que este es el modelo
donde a las personas les enseñamos a ver primero planteamiento de ideas de acuerdo con la creatividad, hacer un diagnóstico externo, analizar la comercialización, un análisis financiero, la estructura administrativa de la empresa y luego concluimos en el modelo de negocio Canvas. Esto es lo que preguntaba yo en la conferencia que hubo de bioeconomía, si es que este modelo con la sostenibilidad va a cambiar. Este es el modelo de Osterwalder, el Canvas, Alexander Osterwalder, que aquí lo tomé en mis cursos de plan de empresas, modelo de negocio, en la Universidad Santo Tomás, siguiendo todos estos pasos para la creación de la empresa. Este es el Canvas del empresario de Osterwalder, el de las 9 casillas, el que yo que seguramente con lo de sostenibilidad tendrá que variar. Hay una propuesta de valor en el centro, un segmento de clientes, los canales, esta es la parte de mercadeo, la parte de los socios y aquí abajo los costos y los ingresos. Esto lo cambia también Ash Maurilla para hablar del Lean Canvas, donde incluye aquí el problema y la solución y las métricas clave, a diferencia de lo anterior, donde teníamos socios clave, actividades clave, aquí van problema y solución, pero sigue con el mismo concepto, aquí está la ventaja especial. De todas maneras, esto lo enseñamos en los cursos de creación de empresa. Pero también hicimos un aporte interesante para el fortalecimiento de empresas en funcionamiento. Y aquí, con base en el concepto moderno de calidad total, de estrategia, planeación estratégica, resiliencia y programación, configuré el método Caribe. Caribe es creatividad aplicada a través de la resiliencia en las bases estratégicas empresariales. Esto con el Fondo de Cartagena, que lo lancé ahora el 16 de junio del 2020, pero inicialmente lo trabajé en Honduras, en la Escuela Agrícola Panamericana, Universidad Zamorano, con base en múltiples trabajos. Entonces configuramos esta metodología que consiste en lo siguiente: para empresas ya constituidas, le enseñamos a las personas a analizarla como sistema. Ya he abundado bastante en la conferencia sobre el particular. A partir de un sistema le hacemos el análisis estratégico, DOFA o si crea empresa, que es mi metodología. Priorizamos debilidades, identificamos las causas de las debilidades, aquí entra la calidad total, con espina de pescado, con todas las herramientas. Programamos la ejecución de soluciones, aplicamos creatividad e innovación en todo el contexto, elaboramos una propuesta de mejoramiento y hacemos un fortalecimiento empresarial inteligente. Se configuró esta metodología en el año 90 aproximadamente, 91, en la Escuela Zamorano, en la Universidad Zamorano, planificando unas 400 fincas del entorno de esa universidad tan querida también. Y con base en eso, entonces ya hoy se llega a contar con más de 4.000 ejemplos que tenemos hechos por estudiantes, profesores y participantes en procesos de capacitación en Colombia, Brasil, Honduras, Ecuador, Estados Unidos, México, Italia, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay. No está Costa Rica aquí porque no logré todavía sentarme con un tiempo determinado a hacerlo allá, pero hemos visto que tiene plena aplicación. Entonces, una reflexión final. ¿Damos al sector agropecuario la importancia que se merece? Que respondemos así: hay retos actuales, con esto del COVID y con todo esto, hay que generar iniciativa y acciones para superar la situación financiera. Se hace énfasis actualmente en medidas monetarias, fiscales y financieras, pero que no se olviden los agropecuarios. Por favor, ustedes que están en este campo, no dejen que se olvide. El sector agropecuario tiene un valor estratégico en cualquier modelo de desarrollo. Nunca faltará el alimento, o debe faltar, y se debe trabajar también en una racionalidad administrativa que permita hacer frente a los retos de esta turbulencia y de estas crisis. Entonces, frente a esos retos, concluimos que en cualquier escenario de la vida mundial siempre hay necesidad de alimentos y se debe saber administrar. Debemos estar plenamente convencidos de eso. Tenemos mucho que hacer
o de repente quedar en nada si no somos creativos. Hay que mirar más allá, viendo la educación como un todo, en un criterio holístico. Recordemos eso, que quede de esta conferencia. Y que ser creativo es pensar en que en un mundo en que estamos acostumbrados a ver lo malo siempre, las amenazas más que las oportunidades, las debilidades más que las fortalezas, no dejemos de considerar lo positivo que tiene nuestra agricultura y nuestra ganadería como sistema y nuestro país, Colombia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, como sitio de vida. El panorama comercial nos puede llevar a una ecuación agropecuaria basada en parámetros propios o ajenos, a seguir desarrollando nuestras tecnologías o simplemente a recibir lo que otros hacen, pero tratemos de hacer lo que nosotros podemos hacer, según vimos en ese recuento histórico. Entonces yo tengo unos aportes también en lo que es storytelling, narración de historias. Tengo un libro de cuentos en el particular y de ese libro de cuentos saco estas reflexiones hasta chistosas pueden ser. La finca la ven a veces como una isla, una porción de tierra rodeada de deudas por todas partes y un tonto, un idiota en el centro que cree que es el dueño. Así dicen del sector agropecuario. Que la alegría del profesional agropecuario, una cuando compra finca y la otra cuando la puede vender, porque no la puede manejar. Que la marcada migración rural urbana de la juventud está indicando que el campo es solo para los viejos. Eso es cierto. Pero tenemos que hacer que el joven vuelva otra vez al campo también. En manos de todos nosotros está. Eso lo vi en Japón, lo vi en Estados Unidos, lo veo aquí en Colombia. Nos estamos quedando sin ese apoyo juvenil. Dicen también que estudiar carreras agropecuarias es para ser peón, dicen aquí en Colombia, o para ser mayordomo ilustrado. Y cuando ven una persona que se presenta mal a una reunión, le dicen qué tipo tan agropecuario, qué tipo tan mal vestido, porque hay un enfoque peyorativo, que lo tengo en uno de mis cuentos de esa publicación, enfoque peyorativo. Entonces, ya termino diciéndoles que amplíen estos conocimientos que les doy en mi blog. Tengo un blog con este contacto, sicreaempresa.blogspot.com, donde saco cada mes comentarios. Ya tiene multitud de visitas, más de cerca de 40,000 tiene en este momento, de 65 países. Tengo un canal en YouTube al cual los invito a suscribirse también, que tiene 19 videos, como unos 240 suscriptores. Y esta es la publicación narrativa de ejemplo para storytelling académico. Junto con las otras que les mostré, cuando vean este video, cuando analicen esto, les daré una sorpresa, pero solo la daré en ese momento para que puedan apropiarse también de una de estas publicaciones. Felicidades, éxitos y sigan para adelante con esta economía agrícola. Muchísimas gracias.